Esta noche yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor ha colocado en mi corazón y me pareció interesante poder desarrollar el estudio de hoy, y vamos a hablar sobre 3 palabras claves. Así yo le puse el número a este estudio, 3 palabras claves. Y seguramente si usted se pone a meditar, ¿cuáles serían esas palabras claves, ¿no? ¿Cómo lo llamaríamos? O cuáles serían las 3 palabras claves para su vida, ¿no? Seguramente cada uno de nosotros tendrá una opinión diferente, una opinión distinta de cuáles son esas 3 palabras claves para nuestras vidas, para desarrollarnos, para extender, para crecer. Seguramente cada uno de nosotros tiene, por la cultura, por el aprendizaje, por el desarrollo, ¿sí? Cada uno tendrá sus pensamientos de cuáles son esas 3 palabras clave. Pero me gustó ir a la palabra de parte del Señor para que el Señor nos guíe, nos oriente. Y estas 3 palabras claves que yo quiero desarrollar, la primera es obediencia. Diga conmigo obediencia. Obediencia. La segunda es confianza. Y la tercera es seguridad. Esas son las 3 palabras claves que yo encontré en el pasaje del libro de Hebreos capítulo 11, verso 8 al 12. ¿Se puede ver si no corro el púlpito este? Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Seguro? No molesta. Ok, muy bien. En el libro de Hebreos capítulo 11, del verso 8 en adelante, la palabra de Dios nos describe lo siguiente. Dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? ¿Qué sucedió? Obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice la palabra que salió sin saber a dónde iba. Verso 9 dice, por la fe también habitó como extranjero en la tierra prometida. Escuche, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando como en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma. Verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11 nos dice lo siguiente, por la fe también, y ahora describe sobre la esposa de Abraham, Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el verso 12 dice la Escritura allí, que por lo cual también de uno ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Amén. Entonces, tanto Abraham como Sara fueron 2 personas que aprendieron a vivir en fe, ¿no? Y justamente estamos hablando con un pastor amigo, digo, ¿qué tiempo que nos ha tocado experimentar, o tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? Problemas en el mundo. Estaba leyendo en la mañana de hoy un comentario del tema del clima, que está haciendo que el calentamiento global va a hacer que los mares y los ríos crezcan, ¿no? Y hay lugares donde hay islas, que van a ser tomados por el agua, o sea que el agua va a cubrir a las islas. Y yo digo, ¿cómo nosotros que somos una ciudad costera, digo, nos va a tocar, ¿no? Y dice que bueno, que va a tocar parte de Mar del Plata, Necochea, toda la costa atlántica, va a tener un crecimiento del mar. Y yo digo, qué tiempos difíciles, ¿no? Qué tiempo, eso con respecto al clima, pero estamos viendo nuevamente violencia, guerras, pestes, el virus del mono, hasta el mono tiene virus, y viene y contagia, y ya en Argentina ya hay un caso, ¿no? Y bueno, está tratando de contenerlo. O sea que estamos viendo que el mundo está convulsionado, el sistema está convulsionado. Porque antes, por ejemplo, ni nos enterábamos lo que pasaba en China, ¿se acuerdan? Ni sabíamos que había chinos que estaban en el otro lado de la parte de abajo de la tierra, pero ahora con la globalización, lo que pasa allá,
Si lo tenemos, pasa, se caen los mercados en China y nos repercuten a nosotros. Se caen los mercados en Estados Unidos, la bolsa de Wall Street cae la nuestra, los bonos caen, el dólar se dispara y estamos viviendo tiempos realmente convulsionados. Y la Biblia nos describió eso allí en el libro de Lucas, si no mal recuerdo, capítulo 24, ¿no? Mateo 24, perdón, donde nos habla sobre esto, sobre los tiempos que nos van a venir y que la fe iba a claudicar y que la fe de muchos iba a enfriar, que aún los escogidos, y eso es fuerte, ¿no? Porque dice que aún los escogidos, si fuese posible, iba también a tratar de quitarlos del propósito de parte de Dios. Ahora, tanto Abraham como Sara han aprendido a vivir en fe. Y yo creo que estamos en una escuela, mientras que estemos en la tierra, mientras que estemos en este mundo, yo creo que estamos en una escuela, que el Señor nos mete en un proceso y que nos lleva de gloria en gloria y de conocimiento en conocimiento. Y ese conocimiento nos lleva a que nosotros tenemos que crecer en la fe. Amén. No tenemos que quedarnos como enanos espirituales, sino que tenemos que crecer. Y esas son las 3 palabras clave que yo quiero ministrarle a usted en esta tarde, ¿no? Dice, ¿cómo podemos saber que eran verdaderamente personas de fe? No solo creyeron, sino que tuvieron actitudes que demostraban su fe, ¿sí? Muchas veces decimos, ese hermano tiene fe. ¿Y por qué decimos que tenemos fe? ¿Sí o no? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque es un loquito de la guerra. ¿Por qué? Porque hay actitudes en él, ¿sí?, que demarcan que este tiene una fe. Es un loquito, pero tiene fe. Él va, ella va, le cree al Señor, ¿sí? Cuando dicen del evangelista Carlos Anacondia, ¿cuál fue el secreto? Él dice, yo le creí a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, pondré las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, echarán fuera los demonios en mi nombre. Y dice, yo le creí y fui con la palabra. Y Dios respaldó la fe de su siervo. Amén. Entonces nuestras actitudes también demarcan nuestra fe. Marcan que usted tiene fe. Tiene fe cuando las cosas, su vida o mi vida están viviendo un proceso, ¿no? La otra vez, el domingo, había un pastor que se sentó al lado mío y me decía, ustedes dejaron huella. Y yo, huella, sí, cuando acá dejamos la huella cuando el domingo dejamos toda la huella marcada dejamos, ¿no? Me dice, no, dice pastor Gustavo, dice, ustedes dejaron huella, porque ustedes dejaron, dice, para la generación que venimos atrás de ustedes, porque vimos que son gente de fe, que no claudicaron, que avanzaron. No nos dimos cuenta, pero se nota que nuestra actitud marcó, nuestra persistencia, la fidelidad marcó. Así que yo quiero hablarles sobre estas 3 actitudes. Y la primera de ellas, la primera actitud es la obediencia. La obediencia. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 8, nos dice lo siguiente. 11:8, lo tenéis que tener por ahí. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Ustedes saben que sale de Ur de los Caldeos. Algunos historiadores dicen que su papá tenía una fábrica de ídolos. Parece que la cosa le iba bien allí en Ur de los Caldeos. Tenía una buena posición económica. Estaba muy bien, ¿sí? Pero él un día recibe el llamado de parte de Dios y por la fe, dice que la Escritura, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces la primera actitud que yo quiero remarcar es obedecer. Obedeció al llamado de Dios. Obedeció al llamado de Dios. Hace un rato también estamos hablando con un pastor y yo decía, me acuerdo que en un momento de nuestro ministerio, cuando realmente teníamos una buena cantidad de gente, 3 cultos por día, el Señor, los muchachos que manejaban las finanzas me dijeron, Gustavo, deja de trabajar que nosotros te vamos a pagar un sueldo. La iglesia está en condiciones de pagar un sueldo, ¿no? Y yo decía, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a orar, déjenme orar. Y si el Señor me dice, me da el ok, lo hacemos. Pero si Dios no me habla, yo no me muevo. Con Dios
no me habló en esa época, no me habló en ese tiempo. Pasaron casi 20 años donde Dios me habla el corazón, y yo le comentaba a este pastor amigo, digo, mira, y el Señor me dice que Él me había entregado un oficio, porque yo me acuerdo hasta el día de hoy, estaba en el mostrador y el Espíritu Santo me dice, si yo te vengo a buscar, ¿dónde te encuentro? Y yo le decía, Señor, o me encontrás trabajando en este lugar, o me encontrás en la iglesia, eran los dos lugares, ni en casa estaba porque me repartía tanto en uno como en el otro, que o en un lado o en el otro. Pero el Espíritu Santo me dijo en ese momento, ¿sí? Me dijo, yo no te llamé, este no es tu oficio, yo te llamé para otro oficio. Y ahí me di cuenta que no es que el Señor me había llamado en esta oportunidad, sino que me di cuenta que era el momento de dar un salto al vacío, de obedecer a Dios en la fe. Y yo recuerdo, ¿no?, que me invadió un gozo que no le puedo explicar, que yo por un lado, por un perfil estaba contento, y por el otro digo, qué locura, tener que dejar de trabajar y no tener más recursos, ¿cómo vamos a hacer? Pero por el otro lado había un gozo en el interior, como que yo le decía al Señor, en mi aprobación le decía, Señor, estoy de acuerdo, llegó el tiempo, ¿no? Y acá le estaba pasando a Abraham exactamente lo mismo. En el libro, dice, en el libro de Génesis capítulo 12, porque obedeció al llamado de Dios. Libro de Génesis capítulo 12, del 1 al 5, mire lo que nos dice la palabra del Señor, libro de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, andate de tu tierra, deja tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar, o que te mostraré, y haré de ti. Y es ahí donde viene una promesa. Primero viene un llamado y ahora viene una promesa de parte de Dios. Y haré de ti una nación grande y te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás bendición, Abraham. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4 nos dice lo siguiente. Y se fue Abraham, y se fue, obedeció. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. O sea, se había jubilado, ya había entrado en la jubilación de privilegio, 75 años, y Dios lo anima a más. Yo quiero ministrarte en esta noche que Dios te anima más. Dios te anima más. Dios no te anima a que te detengas, que Dios no mira tu edad cronológica, sino que Dios mira lo que Él ya ha mirado. Porque en la eternidad de Dios ya el Señor conoce tu plan, ¿sí o no? En la eternidad de Dios ya conocía el plan de Abraham. Dios conoce tu plan. Esto es maravilloso. Yo tengo que transitarlo, tengo que caminarlo, con problemas, con luchas, con procesos, pero Dios conoce el final. Y dice Jeremías que el final que el Señor tiene destinado para usted y para mí es de bienestar, es de paz y es de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo recibo esa palabra para mi vida. Tomó pues Abraham, dice, a Sarai, que ni siquiera se llamaba Sara, sino que se llamaba Sarai, dice su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Obedeció. La obediencia, la actitud de obedecer. El drama o el problema de muchos es que queremos obedecer, pero no tenemos la actitud de obedecer. Nos quedamos. ¿Viste la bicicleta fija? ¿Te subiste alguna vez en una bicicleta fija? Parece que vas a andar y le pones, pero siempre te quedas en el mismo lugar. Y hay muchos que andan en esa bicicleta fija. Tienen ganas de obedecerle. Dios les dice, hace esto, móvete para acá, desarrolla esto, ejerce lo otro, te estoy hablando, yo quiero tener intimidad. Y uno dice, está bueno esto para mi vida, ¿no? Un llamamiento, un llamado, pero después mi actitud no es una acción de obediencia, sino que solamente me quedo, perdonen la expresión, en el amague.
¿Sí o no? Y Dios quiere que mi obediencia, mi actitud de obediencia, realmente me desarrolle y me haga crecer. ¿Por qué? Miren lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Obedecer es más importante. Me parece que yo lo puse ahí, Rosana, ¿no? ¿A ese? Dice 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? A las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Escuche esto. Es fuerte esta palabra. ¿Sí o no? Es fuerte. Dice, porque es mejor los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, la palabra de Dios nos insta y nos invita a obedecer. A veces tratamos de simular a Dios con sacrificios, tratamos de simular la obediencia, pero Dios dice: yo quiero más tu obediencia, que cumplas la palabra. Amén, mejor que los sacrificios. Y ahí yo había puesto, no sé si lo puse, Roxana, allí, porque obedecer, puse esa filmina yo, dice, mira, obedecer a Dios, si tenés sacar una foto a esto, obedecer a Dios es más importante para Dios que todo lo que podamos impresionarlo. Hay muchos que queremos impresionar a Dios, pero no obedecemos a Dios. Qué interesante. Y para impresionarlo a Dios tenemos que obedecer primeramente. Amén. Entonces, la primera palabrita o la primera actitud es la palabrita obediencia. La segunda actitud que yo debo marcar en mi vida, o la segunda palabra clave, es ciertamente la confianza. Confianza. La confianza es prima hermana de la fe. ¿Sí? Yo no puedo confiar si primero no tengo fe. ¿Sí o no? Yo pongo mi confianza, no sé, en mi amistad, porque tengo fe que no me va a defraudar. Cuando yo veo que hay alguien que me va a defraudar, mi fe no funciona, ¿sí o no? No abro mi corazón, no le comento, no dialogo, me aparto, me separo, porque esa persona no me da una determinada confianza y mi fe no puede fluir, porque no le tengo confianza. Entonces, el segundo punto es que ella obedeció actitud de confianza en la provisión y en el cuidado. Dos cosas que tenemos que tener confianza a Dios en este tiempo, más que en todos los tiempos. Dice, en la provisión y en el cuidado. La actitud de fe, confianza en la provisión y en el cuidado. En el libro de Hebreos capítulo 11, del 9 al 10, si lo tenés, Roxana, ahí, pobre Roxana, que va a andar como maleta de loco, Hebreos 11, del 9 al 10, después nos vamos al otro. Dice, por la fe habitó como ¿qué? Como extranjero. ¿En dónde? En la tierra prometida. O sea que Abraham ya entró a la tierra de Canaán, habitó, disfrutó de la tierra prometida. Qué interesante esto, Dice, como en tierra ajena, como tierra que no sentía todavía. Dice que él moraba en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10 nos dice lo siguiente: porque esperaba, ¿sí? Él esperaba, su confianza lo llevaba, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11 dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió, ¿qué cosa? Fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó, tuvo confianza, tuvo fe, que era fiel a aquel que lo había prometido. Amén. Entonces, el segundo punto nos habla sobre esto,
que habitó como extranjero, no vivió. Y esto de vivir como extranjero es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir como extranjeros. ¿Sabía usted? Sí, nosotros no somos extraterrestres. ¿Sí o no? No somos de acá. ¿Sí o no? Somos. Porque no somos de acá, no somos del sistema, no somos de esta tierra. Nosotros estamos un poco como Abraham, mirando esa tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nuestra mirada no está mirada en las cosas de la tierra, sino que nuestra mirada está en la tierra prometida, que es Jesucristo, y que un día vamos a encontrarnos con Él cara a cara. Mientras tanto somos extranjeros y advenedizos, somos extranjeros mientras caminamos acá. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo o no? Amén. El tema es que cuando nos arraigamos en las cosas del sistema y del mundo, cuando el sistema nos atrapa y somos parte del sistema y nos damos cuenta que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. Cuidado con esto, porque dice que no vivió aferrado a lo material, a las cosas de este mundo, sino que confió en Dios. Y nosotros tenemos que tener esta misma actitud. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza, nuestra fe está depositada en Dios. Nuestra confianza tiene que ser Él. No el sistema gubernamental del momento, no el sistema de un ministro de economía, ni lo que vaya a pasar con las bolsas en Wall Street, o lo que vaya a pasar con el Banco Central, que lo cierran, no lo cierran, que lo abren, no lo abren. No estamos ahí. Nuestra mente no está ahí, sino que nosotros estamos en las cosas de arriba, y era lo que estaba viviendo ciertamente, hermanos, Abraham. La persona que tiene fe dice que no vive afanada, sino que confía en Dios. Interesante. En el libro de Lucas, allí capítulo 12, 29 y 30, mire, el que tiene fe no vive afanado o afanada, confía ¿quién? En Dios. Libro de Lucas, capítulo 12, versos 29 y 30, nos dice lo siguiente. Vosotros pues, no se preocupen, qué difícil entender esto, ¿no? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que vas a beber, ni estéis en ansiosa inquietud, no estés afanado, ¿sí? Dice, vosotros pues no os preocupéis. 30, porque todas estas cosas, ¿quién las busca? La gente del mundo. La gente del mundo está afanada. Y el sistema la otra vez estaba hablando con una persona que está viviendo en los Estados Unidos, en Norteamérica, y bueno, me estaban contando que ellos tienen un muy buen pasar económico, tanto ellos como en Europa, ¿no? Están muy bien económicamente. Pero dicen que lo único que hacen con el sueldo es gastarlo. Lo gastan. Tienen un teléfono iPhone, modelo el iPhone 13 o el 14, y ya al mes que salió el 15 ya lo están comprando, ¿no? Se compraron un auto 0 kilómetros, y ahora la otra vez estaba, no sé si alguien, Steve Jobs, dice que él tenía un pacto con la Mercedes-Benz, ¿no? Y dice que Steve Jobs, él no quería usar patente en su auto, quería que su auto pasara desapercibido. Entonces, ¿qué hacía? Cada 6 meses cambiaba el vehículo. ¿Por qué? Porque había una ley donde él residía, que cada 6 meses podía él circular sin patente, y después de los 6 meses tenía que colocarle la patente. Entonces, ¿qué hacía Steve Jobs? ¿Qué hacía? Cada 6 meses había llegado un contrato con la Mercedes-Benz y cambiaba el auto cada 6 meses, porque él no quería andar con patente. ¡Qué interesante! ¿Sí o no? ¡Qué interesante! Y así muchas veces vivimos afanados.
Vivimos queriendo tener aquello que quizás no vale la pena o no, muchas veces no tiene sentido. Dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Amén. Hoy le decía, en un momento de gran problema económico, nos tocó vivir, ¿no? Y no teníamos para pagar los impuestos. Cuando yo le dije al Señor, está bien, si vos me decís que tengo que dejar de trabajar, Él me ganó, ¿no? Porque cerraron el negocio antes, ¿no? Pero recuerdo que en un momento de crisis no teníamos dinero y digo, Señor, yo te pedí que por favor tuviéramos para pagar los impuestos. Lo único que te pedí, si comemos, comemos, si no comemos, adelgazamos. Pero digo, Señor, que por favor tengamos para los impuestos, para pagar los impuestos. Y ese mes justamente habíamos, no sé cuántos se acuerdan que tuvimos un trimestre que hablamos sobre la gracia y hablamos sobre el favor, no sé cuántos se acuerdan. Hablamos sobre la gracia y el favor. Y cuando termino de predicar sobre la gracia y el favor, hablar sobre el trimestre, resulta que el día lunes se me vino el hecatombe, ¿viste? No le pidas al Señor paciencia porque tenés que prepararte. Cuando le pedí a Dios paciencia, agarrate Catalina que salimos a navegar, ¿no? Y ¿qué te iba a decir? Y bueno, y esa mes no teníamos plata. Y me llama mi hijo y me dice, papi, dice, ¿todavía tenés esa camisa que yo te regalé en Italia? Se me había regalado una camisa italiana, había venido en un sobre, en un cartón hermosa. Vos vieras, si me la ponía iba a parecer, no sé, una cosa de loco, un semáforo iba a aparecer ahí, era brillante, hermosa. No me la pude poner porque me quedaba grande y le digo, Marcela, ¿me la podés entallar? Sí, dice, pero el cuello no se puede hacer nada. Dije, entonces ni la toqué, no la tropiemos, déjala ahí. En ese trimestre, que no teníamos un centavo, me llama mi hijo y dice, papá, ¿tenés esa camisa? Digo, sí, todavía está acá. Dice, bueno, andate al hotel provincial, porque hay alguien, dice que yo hablé con él y te va a comprar la camisa. Bueno, fui al hotel provincial, ahí me estaba esperando una persona, dice, yo ya arreglé con el flaco es mi hijo, no Jesús, es mi hijo, pero se ve que el flaco de arriba ya había arreglado la cosa, ¿no? Dice, Tomás, dice, menos mal, porque yo me veía para cómo me equivoqué de hotel, me fui al otro hotel y ya se me iba, y me llamó por teléfono, salí corriendo y me dice, menos mal, dice, porque yo me tengo que salir, dice, me tengo que ir a Santiago del Estero. ¿Sabe quién era? Guillermo Coppola. Me estaba esperando en el hotel para comprarme la camisa, me dio 100 euros. Para mí 100 euros era tocar el cielo con las manos, hermano. Pudimos pagar todos los gastos. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las situaciones. Él conoce nuestras necesidades. No nos afanemos. La persona que tiene fe no vive afanada, confía en Dios. Confía en que nada le va a faltar. Salmo 23:1, ¿cómo era? El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Es palabra de Dios? Amén. ¿Usted le cree al Señor? Amén. Y si Él dice que nada te va a faltar, Nada. ¿y qué nada? Nada. ¿Estás seguro? Mirá que a mí no me resulta. A mí tampoco. ¡Ah! Pero es palabra de Dios. Amén. Y yo debo arraigarme en la palabra, tengo que sostenerme en la promesa, tengo que pedirle a Dios que esa palabra se produzca un rema en mi vida para que Él comience a desarrollarla. Yo, mire, hermano, después de la reunión del domingo, le estaba diciendo en esta mañana al Señor, le digo, Señor, yo profetizo sobre mi vida un nuevo comienzo. Yo profetizo sobre mi vida y sobre mi familia, sobre mi hogar, tiempo de bonanza y de prosperidad. Y comencé a tomar autoridad y reprender espíritu de miseria, espíritu de ruina, en el nombre poderoso de Jesús, y comencé a declarar la palabra: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Amén. Y si Él lo dice, ¿qué va a hacer? Él lo va a cumplir. Amén.
Entonces confía en que nada le faltará. Si tenemos fe, no debemos permitir que los afanes de este mundo ahoguen la palabra de Dios. Cuidado. Libro de Mateo capítulo 13, verso 22. Nos ahoga, el mundo ahoga la palabra. Mateo 13, 22. Nos dice lo siguiente. Aquel día salió Jesús. No, 13, 22. Perdón. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿sí? Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, escuchad, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Tremendo, tremendo. Y lo estamos viendo aún en la vida de muchos cristianos. Que esta situación, esta semilla que es la palabra de parte de Dios. Y usted sabe que la semilla comienza a generar y comienza a extenderse y comienza a crecer. Pero cuando se ahoga, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Cuánta gente nos viene pidiendo, pastor, por favor, ore por mi situación económica? Pastor, por favor, que no tengo para comer. Por favor, que no tengo trabajo. Y los pastores, y allí el grupo de intercesión, los hermanos oramos, y el Señor le da trabajo, y el Señor lo prospera. Y estás esperando que venga el domingo a dar testimonio y no viene. Y el segundo domingo estás esperando que venga a dar testimonio y no viene. Y el tercero no viene y lo llamas por teléfono y dices, ¿qué te pasa, Juancito? Estamos esperando que venga a dar testimonio. El pastor, el Señor me bendijo con un autito. Trabajo toda la semana, así que ahora me voy a comer el asado de la Sierra de los Padres. ¿Qué tal? Pero hay muchos que desgraciadamente desvirtúan la palabra de parte de Dios. Y los afanes de la riqueza ahogan la palabra. No la dejan fructificar. Y tercero, por ir terminando, porque ya creo que hoy me extendí demasiado, es la palabra, punto 3, es la palabra seguridad. Seguridad en el poder de Dios y en su fidelidad. Amén. Fidelidad y en el poder de Dios. Seguridad en el poder de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11, versos 11 y 12. Ya estoy casi terminando, hermanos. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿qué cosa? ¿Recibió qué cosa? Fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel aquel que lo había prometido. Amén. Verso 12 dice, por lo cual también de uno, ya casi muerto, pobre Abraham, ¿no? Claro, la gente lo miraba, 99 pirulos, ¿no? 90 pirulos más o menos tenía, 99 algunos dicen, Dice uno y ya casi muerto. O sea, yo creo que usted mire, ¿no? Alguien que nadie daba esperanza. No daban esperanza. Dice, uno ya casi muerto, dice el relator bíblico. O sea que nadie le daba esperanza. Tenía una palabra sobre él, había una palabra sobre su vida, pero estaba como muerto. Y una persona que está muerta no lleva fruto, no tiene desarrollo, no tiene crecimiento. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi, diga conmigo, ya casi. Ya casi, que el diablo escuche, que ya casi. Porque aquel que comenzó la buena obra, la va a terminar para la gloria de su nombre. Amén. Aunque él ya nos tenga por muerto, pero la Biblia dice, ya casi. Todavía no terminó su obra en mí. Dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Entonces, he puesto como primero, Dios cumplirá lo que prometió. Amén. Dios cumplirá.
a pesar de que parezca imposible, aún por las circunstancias. Aunque parezca que ya no puede ser, ¿qué va a salir algo de esto? Un hombre de 90 y pico y otra mujer estéril. ¿Qué va a salir de ahí? Era un imposible. No había forma de cómo pudiera suceder. Pero Dios cumplirá lo que prometió, a pesar de que aparezca un imposible por las circunstancias. Dios es fiel. ¿Qué significa la fidelidad de Dios? Y con esto termino. Libro de Josué, capítulo 21, verso 45. Me gustó, esta ya la filmina, me parece, hija. Sí, porque me gustó ponerla porque me encantó este pasaje. Y dice así la palabra del Señor: mire, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Algunas cosas se cumplieron. Todo. ¿Cuántas? Todo. Todas se cumplieron, hermano. ¿Lo leemos? ¿Se anima a leerlo juntos? Sí. ¿Lo leemos? Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Me deja a mí ahora? Mire lo que voy a parafrasear. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho al tabernáculo de la fe. Todo se cumplió para la gloria del Señor. ¿Quiere poner su nombre? Ponga su nombre. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Fabián. Amén. De Fabián. ¿Quién más? Amén. Barbie. De Barbie. Amén. De Héctor. Amén. De Patricia. Amén.